Mi padre sonrió con arrogancia y señaló el pequeño trastero cerca de la cocina. Lo siento. Esta habitación es solo para uso familiar. Hola a todos. Mi nombre es David, y durante 34 años he sido el confiable, el solucionador de problemas, la red de seguridad financiera silenciosa en una familia que nunca aprendió del todo a volar por sí sola. No fue un papel que yo eligiera. Me lo asignaron, pieza por pieza, comenzando con pequeñas responsabilidades en la infancia que se convirtieron en cargas adultas. Soy ingeniero. Me gustan las cosas que tienen sentido, los sistemas que funcionan, los problemas que tienen soluciones lógicas. Mi familia, sin embargo, era una obra maestra caótica de exigencias ilógicas y tsunamis emocionales. Recuerdo que papá, Mark, una vez necesitó un pequeño préstamo para cubrir lo que juró que era una deuda de juego única. Yo tenía 22 años, recién graduado de la universidad, con mi primer cheque de pago real aún fresco en mi cuenta. Aquella única vez se convirtió en una recurrencia decimal. Luego estaba Sarah, mi hermana menor, que siempre tenía una emergencia. Sus emergencias solían involucrar tarjetas de crédito al máximo por compras en boutiques o fondos para fiestas de cumpleaños extravagantes que organizaba para mantener el estatus familiar, como diría mamá. Y mamá, Susan, era la reina de la preocupación constante, su voz impregnada de una dulzura empalagosa cada vez que surgía una situación. Su perfume favorito, un aroma fuerte de gardenia que siempre parecía demasiado intenso, llenaba el aire justo antes de que hiciera una petición. Era una señal pavloviana de que mi billetera estaba a punto de aligerarse. Llegué a asociar ese olor no con calidez maternal, sino con obligación inminente. La risa de papá, un sonido atronador y cordial que encantaba a todos fuera de nuestras cuatro paredes, siempre tenía un tono particular cuando estaba a punto de pedir un favor. Era un poco demasiado fuerte, una fracción demasiado forzada. Su mano caía sobre mi hombro, pesada, menos como un gesto de afecto y más como una marca de propiedad, como un hierro al rojo vivo marcando territorio. Es una inversión en la familia, hijo, decía, con los ojos brillando de una sinceridad en la que yo desesperadamente quería creer. Aprendí muy temprano, a través de una serie de decepciones infantiles, en las que mis necesidades eran invariablemente aplastadas por los deseos más extravagantes de Sarah, que la familia a menudo significaba que sus necesidades venían primero. Solo que no me había dado cuenta del precio total, del interés compuesto de la deuda emocional y financiera que había acumulado al decir siempre que sí. Uno de los ejemplos más evidentes fue el departamento para el que había ahorrado durante años, presupuestando meticulosamente, renunciando a salidas nocturnas con mi amigo Ben, llevando almuerzos en bolsa. Había encontrado un lugar pequeño, perfecto para mí, con un pequeño balcón donde imaginaba tomar café por las mañanas. Los papeles estaban casi listos para firmar. Entonces llegó la llamada, la voz de mamá, tensa, con lágrimas contenidas, la de papá, inusualmente grave. Necesitaban ayuda para una inversión crítica, algo que aseguraría su futuro. Resultó ser el pago inicial de un paquete vacacional de lujo para ellos y Sarah, un crucero de 2 semanas. Mis sueños de tener un departamento se disolvieron como espuma de mar. Tus 4 paredes pueden esperar, David, había dicho papá, dándome una palmadita en el brazo con ese aire de propiedad. Aparentemente, su vista al mar no podía esperar. Tragué la amarga píldora de la decepción, diciéndome, como siempre, que eso es lo que hacen los buenos hijos. Eso era la familia. Sarah, bendito sea su corazón, vivía una vida curada para Instagram, brunches en lugares de moda que yo no podía pagar, interminables compras, selfies frente a autos de lujo prestados. Su glamour era financiado por un banco invisible, cuyo principal inversionista, estaba empezando a darme cuenta, era yo. Indirectamente, claro, mis contribuciones solo liberaban su efectivo para ella. Su sentido de derecho no era solo una actitud, era una presencia tangible que consumía el oxígeno de cualquier habitación a la que entrara. Si se le contradecía, o si sus deseos no se cumplían de inmediato, desplegaba un gesto desdeñoso con su mano perfectamente cuidada o un exagerado giro de ojos que podría cortar la leche. Así que cuando la voz excesivamente alegre de mamá canturreó por teléfono hace unas semanas, grandes noticias, querido. Consejo familiar en nuestra casa el domingo, una sensación de temor familiar se asentó en el fondo de mi estómago, fría y pesada. Estos consejos familiares, como papá solía llamarlos, generalmente se sentían más como adquisiciones corporativas, donde yo era el activo desprevenido a punto de ser liquidado agresivamente. Pero reprimí ese sentimiento. El deber, arraigado durante décadas, tenía una forma de anular mis alarmas internas.
Confirmé que asistiría, ya preparado para cualquier truco financiero que viniera en camino. El domingo llegó envuelto en un brillo otoñal engañoso. El camino hacia la casa de mis padres, una amplia casa colonial de 2 pisos que los había ayudado a renovar 2 veces, se sintió más largo de lo habitual. Cada hoja caída que crujía sobre el asfalto parecía susurrar una advertencia. La casa en sí, usualmente un símbolo de un retorcido orgullo familiar, ahora se sentía como un monumento a mis contribuciones no reconocidas. Incluso el felpudo de bienvenida en la entrada parecía burlarse de mí con su cursiva alegre. Entré por mi cuenta. El aroma del asado dominical de mamá, un olor que solía asociar con calidez y consuelo, ahora llevaba un matiz casi imperceptible de obligación y demandas inminentes. Sara ya estaba allí, por supuesto, despatarrada en el sillón de terciopelo lujoso, el que papá siempre llamaba el trono. Se limaba las uñas distraídamente, el sonido áspero irritando aún más mis nervios ya tensos. Me ofreció un escueto hola, David, sin levantar la vista de su tarea, como si yo fuera simplemente una interrupción menor en su apretada agenda real. Papá exclamó desde la cocina, ahí está nuestro mago financiero. Pasa, hijo, sírvete algo de beber. Su jovialidad forzada caía como un globo de plomo en la atmósfera ya densa. Mamá apareció secándose las manos en el delantal, su sonrisa un poco demasiado amplia, sus ojos un poco demasiado brillantes. David, querido, qué bueno que pudiste venir, te traigo un té helado. Hice esas galletas que te gustan, las de avena con pasas. Las que le gustaban a ella, en realidad. Yo rara vez comía dulces. El aire estaba cargado de expectativas no expresadas, del peso invisible de la agenda que estaban a punto de revelar. Nos reunimos en la sala, un espacio que conocía íntimamente, no solo por haber crecido allí, sino por las horas que pasé pintando sus paredes, reparando sus instalaciones, contribuyendo a su hipoteca. Fotos familiares adornaban cada superficie, la mayoría de Sara en diferentes edades, o fotos grupales en las que yo, invariablemente, aparecía en el borde, ligeramente fuera de foco, como si fuera una idea tardía, incluso en la historia visual de mi propia familia. Papá, tras aclararse la garganta con un sonido como de motor viejo tratando de encender, lanzó su preámbulo. Habló de legado, de comodidad en sus años dorados, de la necesidad de un hogar más adecuado para su situación actual. Todo sonaba muy grandioso, muy vago, hasta que dejó de serlo. La conclusión, presentada con un aire de ser la propuesta más razonable del mundo, era que querían vender su casa actual, que todavía estaba hipotecada hasta el cuello, un detalle que convenientemente omitió, y comprar una casa aún más cara, más moderna, en un barrio más de moda. O, si eso no funcionaba, refinanciar su ancla hipotecaria actual por una suma enorme para financiar mejoras necesarias. Sara, por supuesto, se deshacía en halagos sobre el potencial de los nuevos barrios, sobre tener un ala de huéspedes adecuada para sus frecuentes visitas. Mientras se acomodaban en el área principal de asientos, papá en su gran sillón reclinable de cuero, mamá en el borde del sofá, Sara dominando el trono de terciopelo, quedó claro que no había suficiente espacio para mí sin apretarnos de forma incómoda. Papá, con esa sonrisa familiar e irritante en los labios, la que siempre precedía a un acto particularmente descarado de desconsideración, señaló vagamente hacia un rincón sombrío cerca de la cocina. David, amigo, estás bien ahí atrás, ¿verdad? Estamos un poco apretados aquí para la discusión principal. Mamá, como siempre la facilitadora nerviosa de las crueldades casuales de papá, se levantó de un salto. Oh, David, cariño, solo por un momento, querido. Estamos tan apretados con todos estos muebles. Su sonrisa era forzada, sus ojos se movían nerviosamente entre papá y yo. Me condujo, no a una silla extra, ni siquiera a un taburete de la isla de la cocina, sino a la estrecha puerta cerrada del cuarto de almacenamiento, escondido junto a la cocina. Al abrirla, salió un olor a cartón húmedo, pintura vieja y cosas olvidadas. Dentro podía ver siluetas de cajas polvorientas, una aspiradora vieja, una lámpara de pie rota del salón. La voz de papá, lo suficientemente alta como para que la oyera claramente, goteaba falsa camaradería, esa sonrisa suya casi audible. Lo siento, hijo, esta habitación es solo para la familia. Ya sabes, sesión ejecutiva. Primero el consejo principal de la familia. La risita apenas disimulada de Sara, un chillido agudo, fue como una aguja pinchando mi piel ya en carne viva. El mundo se redujo a ese espacio estrecho e insultante. El aire se me atascó en el pecho. Sentí que me habían succionado todo el oxígeno, como si al cerrar la puerta se hubiera sellado el vacío.
El sabor metálico de la humillación pura e incontaminada inundó mi boca. Cada mota de polvo bailando en la tenue franja de luz que se filtraba bajo la puerta parecía una diminuta acusación burlona. Esto es lo que soy para ellos, pensé, una amarga ola inundándome. Almacenado como cachivache viejo hasta que haga falta. Un extraño en la misma casa en la que había puesto mi corazón, mi alma y una parte significativa de mis ingresos. La crueldad casual de aquello, el desprecio sin pensar, fue un golpe físico. El pecho se me apretó, como si alguien hubiera envuelto alambre de púas alrededor de mis pulmones. No protesté. No dije una palabra. ¿Qué iba a decir? Durante 4 años había sido el socio silencioso, la viga de soporte invisible. Ahora lo hacían literal. Encontré una lata de pintura volcada, le quité el polvo con la mano y me senté. El frío se filtraba por mis jeans desde el asiento, rodeado de viejos abrigos que soltaban polvo con olor a naftalina y electrodomésticos rotos que zumbaban con electricidad fantasma. Escuché. Los oí hablar del nuevo préstamo hipotecario, unos asombrosos $350,000. Escuché a Sarah debatir sobre las muestras de pintura para su ala en la hipotética casa nueva, su voz animada con una emoción que rara vez mostraba por el beneficio de otros. Mi propia seguridad financiera, mi futuro cuidadosamente construido, parecía estar siendo arrojado sin más a su hoguera de deseos egoístas. Después, tras lo que pareció una eternidad escuchando sus planes, sus voces apagadas pero discernibles, la voz de papá se elevó llamando mi nombre: David, puedes salir ahora, hijo. Ya tenemos lo esencial resuelto. Emergí, parpadeando ante el relativo brillo de la cocina, mis piernas rígidas, mi espíritu magullado. Todos me miraban expectantes, sonrisas clavadas en sus rostros. Papá fue directo al grano, su tono tan suave como el aceite, como si la hora anterior de mi exilio no hubiera sucedido. Así que, David, ya sabes cómo son los bancos, siempre quisquillosos con nuestros ingresos actuales. Necesitan un poco más de seguridad. En el papel, tu firma como cofirmante y listo. Pura formalidad, por supuesto. Eres bueno con el dinero, siempre lo has sido. Mamá intervino, asintiendo con entusiasmo, las manos entrelazadas. Es por todos nosotros, David. Para mantener segura a la familia. Un hogar bonito y cómodo para nuestra vejez. Y un lugar maravilloso para que Sarah nos visite. Convenientemente, olvidó mencionar cualquier beneficio para mí. Sarah, sin molestarse siquiera en levantar la vista de una revista de moda que había recogido, añadió con una indiferencia asombrosa: sí, David. No hagas de esto un drama, dijo Sarah. No es como si tuvieras grandes gastos. Es lo que hacen los hijos. La audacia de esas palabras, después del cuarto de almacenamiento, después de años de drenaje financiero, después de la condescendencia constante y casual. Los miré, un torbellino de emociones girando dentro de mí, dolor, ira, incredulidad y una claridad repentina y sorprendente. No solo querían mi dinero. Querían mi futuro, mi nombre, mi identidad financiera como garantía para su comodidad. Después de considerarme literalmente no lo suficientemente parte de la familia como para tener un asiento adecuado en su mesa, la puerta aún entreabierta del cuarto de almacenamiento se sentía como una barrera física que ellos habían erigido deliberadamente, casi con alegría, entre nosotros. Me relegan a las sombras, pensé, mientras la lenta acumulación de resentimiento durante años finalmente se encendía en una llama fría y dura. Luego exigen que ilumine su futuro con la misma esencia del mío. Una extraña calma helada comenzó a asentarse en mí. El dolor seguía ahí, una punzada profunda en mi pecho, pero ahora alimentaba algo nuevo, una resolución férrea, inquebrantable. Miré a mi padre, a su rostro expectante, al bolígrafo que ya giraba entre sus dedos. Miré a mi madre, sus ojos abiertos con una esperanza fabricada. Miré a Sarah, su expresión una de impaciencia aburrida. Me levanté de la silla de la cocina en la que me había desplomado, el raspar de sus patas sobre el linóleo resonando levemente en el repentino silencio. Caminé hasta el umbral de la sala, de pie en la puerta, como un desafío silencioso, cada músculo de mi cuerpo tenso, preparado. La sonrisa de papá regresó por completo, ahora confiado, seguro de que cedería. Vamos, hijo. Firma en la línea punteada y podremos celebrar. Extendió el bolígrafo. Tomé una respiración profunda. Las palabras se formaron en mi mente, claras y afiladas. Lo miré directamente a los ojos, mi voz, cuando llegó, fue firme, cada palabra deliberada, cada sílaba resonando con el dolor reprimido de toda una vida. Me metiste en un cuarto de almacenamiento, comencé,
mi tono tranquilo pero cargado con el peso de una tormenta. Dijiste, y cito, esta habitación es solo para la familia. Y ahora, hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera, que absorbieran la implicación. ¿Esperas que confirme un préstamo de $350,000 para esa familia, para esta casa? Dejé que la pregunta colgara en el aire por un momento, pesada y afilada como la cuchilla de una guillotina. Entonces di el golpe final, no es mi casa. El silencio que cayó no fue solo ausencia de sonido, era una entidad física, succionando el aire de la habitación, presionándonos desde todos lados. La sonrisa de papá no solo se desvaneció, se hizo añicos, dejando su rostro flácido por la incredulidad. Mamá soltó un jadeo, su mano volando a su pecho como si la hubieran golpeado. La revista de Sarah resbaló de sus manos, cayendo con un suave golpe sobre la alfombra persa, una alfombra que yo había ayudado a pagar. El único sonido en ese silencio cavernoso era el tic-tac frenético, casi de pánico, del reloj de péndulo en el pasillo, un reloj que yo había pagado para que repararan meticulosamente el año anterior. Parecía estar contando los segundos hacia una explosión. La explosión no tardó en llegar. El rostro de papá, momentos antes paralizado por el asombro, comenzó a contorsionarse, un rubor rojo intenso subiendo por su cuello. Su voz, cuando finalmente la encontró, fue un gruñido bajo que rápidamente escaló hasta convertirse en un rugido. ¿Qué demonios estás diciendo, David? ¿Es esto alguna especie de broma enferma, después de cada sacrificio que Susan y yo hemos hecho por ti, después de todo lo que hemos hecho? Su puño golpeó el brazo de su sillón reclinable, haciendo que toda la silla temblara. Mamá, como era de esperar, estalló en lágrimas, su voz temblorosa y acusadora. David, ¿cómo puedes ser tan cruel, tan despiadado? Somos tus padres, estás destrozando a esta familia. Cada sollozo estaba perfectamente calculado, diseñado para inducir la máxima culpa. Sarah, que nunca se quedaba fuera de una escena dramática, se puso de pie de un salto, su rostro una máscara de indignación. Increíble. Eres la persona más egoísta e ingrata que conozco, David, estás arruinándolo todo para todos, solo porque no pudiste sentarte en el sofá, ¿de verdad tu ego es tan frágil? Me mantuve firme. La adrenalina, que había sido un nudo frío en mi estómago, ahora era una corriente de energía desafiante. No, dije, mi voz sorprendentemente estable a pesar de la tormenta que estallaba a mi alrededor. Por primera vez, estoy tratando de salvarme a mí mismo. Y tienes razón, mamá, son mi familia, por eso duele tanto, por eso sus acciones cortan tan profundo. Pero ser familia no es un cheque en blanco para la explotación sin fin. No es una calle de sentido único donde yo doy y ustedes solo reciben. Las acusaciones se intensificaron, una avalancha de frases gastadas diseñadas para avergonzarme hasta la sumisión, ingrato. Delirante. Siempre lo tuviste fácil. No tendrías nada si no fuera por nosotros. Papá caminaba de un lado a otro, su rostro deformado por la rabia. Mamá lloraba en un pañuelo de encaje que parecía un accesorio de un melodrama victoriano. Sarah chillaba sobre sus esperanzas destrozadas y cómo yo estaba destruyendo su futuro. Era una sinfonía de manipulación, un ataque total de chantaje emocional. Vamos a hablar de lo que tengo, interrumpí, mi voz cortando el discurso de Sarah, y hablemos de lo que me ha costado. Porque empecé a llevar cuentas hace mucho, mucho tiempo. No en un libro de contabilidad, tal vez, pero aquí. Me toqué la sien, luego el pecho. Cada préstamo que nunca se devolvió. Cada emergencia que misteriosamente coincidía con mi bono. Cada sueño mío que postergué por la supuesta unidad familiar. Eso pareció silenciarlos momentáneamente. Papá dejó de caminar, sus ojos se entrecerraron. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada, papá, dije, el leve temblor en mi voz ya no era por miedo, sino por el cambio sísmico que estaba ocurriendo dentro de mí. Estoy diciendo hechos. Fue entonces cuando papá jugó su carta de triunfo, la que siempre reservaba para los momentos de desafío extremo. Su voz bajó, volviéndose peligrosamente tranquila, cada palabra cargada de una frialdad cortante. Si te alejas de esto, David, te alejas de nosotros. Si haces esto, estarás muerto para mí. Ningún hijo mío se comporta así. Las palabras muerto para mí me golpearon como un puñetazo físico. Por un momento visceral y aterrador, el niño dentro de mí, el que había pasado una vida anhelando su aprobación, su afecto, quiso ceder. El impulso de disculparme, de retractarme, de suavizarlo todo, de hacer cualquier cosa para evitar esa separación final, fue casi abrumador. El aire se volvió súbitamente delgado,
La habitación demasiado pequeña, el silencio resonando con la finalización de su sentencia. Podía sentir el peso asfixiante de estar verdaderamente, absolutamente solo, desterrado. Mi yo infantil, pequeño y desesperado por una palabra amable, una palmada en la cabeza, gritaba dentro de mí. Entonces, como si fuera convocada por la pura fuerza de mi agitación interna, la imagen de la puerta del cuarto de almacenamiento brilló en mi mente, el aire frío y polvoriento, el olor al abandono, la voz burlona de papá diciendo lo siento, esta habitación es solo para la familia. La crueldad casual. Los años siendo una ocurrencia tardía. Una conveniencia. Un pozo financiero que podían vaciar a su antojo. La ira, fría y justa, solidificó los fragmentos fracturados de mi resolución en algo inquebrantable. El temblor en mi voz, cuando finalmente hablé, no fue desde el miedo, sino desde la pura fuerza de esa reestructuración interna. No puedes matar algo que ya fue dejado a morir, en un cuarto de almacenamiento, papá, dije, con la mirada firme. Tú decidiste cuál era mi lugar en esta familia mucho antes de hoy. Solo que ahora finalmente lo dijiste en voz alta. Siguió un silencio atónito tras mis palabras. Entonces metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta. Ya que estamos hablando de finanzas, y dado que mi recuerdo de sus sacrificios parece diferir tanto del de ustedes, dije mientras sacaba mi teléfono. Había anticipado que esto podía escalar. Durante los últimos años, a medida que las demandas se volvieron más frecuentes y más descaradas, empecé a registrar meticulosamente cada suma significativa que les había dado, cada deuda que había cubierto. Incluso creé una hoja de cálculo, un registro sombrío que llamé Fondo de Apoyo Familiar. Era mi vergüenza privada, mi contabilidad secreta de sus necesidades interminables. Abrí el archivo. Empecemos con los $20,000 para ese seminario de inversiones imperdible al que fuiste, papá. El que se suponía que nos haría ricos a todos, pero que de alguna manera solo resultó en un nuevo juego de palos de golf para ti. Eso fue hace 5 años. Creo que el término fue préstamo a corto plazo. Papá balbuceó, su rostro tornándose más pálido. Ahora escúchame, David, eso fue un malentendido. O los $12,000 para cubrir el pequeño exceso de compras de Sarah en boutiques hace 2 años, cuando accidentalmente maxeó 3 tarjetas de crédito que tú le habías confirmado. Sarah se sonrojó profundamente y desvió la mirada, repentinamente fascinada por el patrón de la alfombra. Y mamá, continué, mi voz ganando fuerza con cada traición y temizada. ¿Recuerdas los $15,000 para la renovación de cocina de emergencia que terminó siendo una remodelación gourmet completa porque a Sarah le parecía deprimente la anterior? Yo estaba ahorrando para el anticipo de mi propio lugar. Seguí enumerando los ítems más importantes, los recargos constantes de emergencia para facturas domésticas que supuestamente estaban bajo control, los fondos para las fastuosas fiestas de aniversario que se hacían a sí mismos, las reparaciones de autos, los impuestos inmobiliarios olvidados. El total, incluso para mí, era asombroso al verlo todo en una lista. El aire en la habitación se volvió denso con verdades no dichas, con el peso de años de vampirismo financiero. Mark parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Susan ya no lloraba de forma dramática, me miraba con el rostro pálido y consternado, un asombro genuino reemplazando su tristeza teatral. Sarah parecía haber visto un fantasma, quizás el fantasma de su estilo de vida sin fondos. El crujir de los pocos extractos bancarios impresos que había traído, por si acaso, sonaba más fuerte que cualquier grito en ese silencio opresivo. Fue entonces cuando la tía Carol, la hermana menor de papá, que había sido invitada, yo sospechaba, como testigo reacia de mi esperada rendición, carraspeó. Era una mujer callada, a menudo ignorada en nuestra ruidosa familia, pero sus ojos reflejaban una inteligencia aguda. Había estado sentada en un pequeño otomano en la esquina, observando todo el colapso con expresión estoica. Mark. Susan, dijo, su voz sorprendentemente firme a pesar de su suavidad. Él tiene razón en muchas cosas. Recuerdo cuando David les dio ese dinero para el seminario, Mark. Aún estaba en su primer trabajo después de la universidad. Aún pagaba sus préstamos estudiantiles. Lo recuerdo porque pensé que era mucho pedirle. Papá se volvió hacia ella, su rostro una máscara de furia. Carol, esto es un asunto privado de familia. No te metas. Pero Carol no se inmutó. Dejó de ser privado cuando trataste de comprometer su futuro por otro préstamo, Mark. Y dejó de ser solo un asunto tuyo cuando me trajiste aquí para presenciarlo. Su pequeño acto de valentía, su validación silenciosa, envió una oleada de calor a través de mí. No estaba completamente solo en esto.
Respiré hondo, los últimos vestigios de mi miedo reemplazados por una certeza fría y firme. No voy a confirmar ese préstamo, declaré, mi voz resonando con una firmeza total. No ahora, ni nunca. Y francamente, creo que ya es hora de que todos ustedes aprendan a manejar sus propias finanzas sin usarme como su línea de crédito personal o su saco de boxeo emocional. La ira de mis padres y de Sarah pareció desinflarse, reemplazada por un pánico incipiente. Sus rostros registraron la aterradora posibilidad de que su fuente principal de fondos realmente estaba cerrando el grifo. Las promesas sollozantes de mamá comenzaron: lo arreglaremos, David. Prometemos que te lo devolveremos, solo esta vez, por favor. Papá incluso intentó una súbita, poco convincente muestra de remordimiento. Su voz, áspera: tal vez hemos sido un poco duros contigo, hijo. Podemos hablar de esto. Pero el tiempo para hablar, para su versión de hablar, ya había pasado. He terminado, dije. Las palabras se sintieron tanto aterradoras como increíblemente liberadoras. Me giré y caminé hacia la puerta principal. Cada paso se sentía pesado, como si caminara a través del agua, y sin embargo, con cada paso el peso en mis hombros se aligeraba. Los dejo para que discutan su futuro financiero, sin mí. El clic de la puerta principal cerrándose detrás de mí fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Sonó como el final de un capítulo, como la puerta de una prisión finalmente abriéndose. El aire afuera, aunque fresco por el frío de finales de otoño, se sentía más limpio, más puro, más fácil de respirar que la atmósfera asfixiante que había dejado atrás. Mi teléfono comenzó a vibrar en el bolsillo casi de inmediato. No necesitaba mirar para saber quién era: mensajes venenosos de Sarah, sin duda, mensajes de voz llenos de culpa de mamá, diatribas incoherentes de papá. Ignoré todo, puse mi teléfono en silencio. La primera persona a la que llamé fue Ben. Contestó en el segundo timbre. Hola, amigo, ¿qué pasa? Tomé una respiración temblorosa. Lo hice, Ben. Finalmente lo hice. Hubo una pausa, luego su voz, cálida y solidaria: ya era hora. Estoy orgulloso de ti, David. En serio. Ahora, cuéntamelo todo. Y se lo conté. A la mañana siguiente, mi determinación seguía firme a pesar de una noche sin dormir, llena de repeticiones de cada palabra horrible. Hice otra llamada, esta vez a un abogado que Ben me había recomendado hace tiempo, el señor Henderson, especializado en derecho familiar y disputas financieras. Señor Henderson, dije, mi voz más firme de lo que sentía, mi nombre es David Miller. Creo que necesito asesoramiento profesional para establecer límites muy firmes. Los días inmediatamente posteriores a lo que empecé a llamar el enfrentamiento fueron un torbellino de emociones contradictorias. Había una embriagadora sensación de liberación, una ligereza que no había experimentado en años. Pero debajo de todo ello, había un profundo dolor latente por la familia que deseé haber tenido, y una ansiedad persistente sobre el futuro. ¿Había hecho lo correcto? Las llamadas y mensajes de mis padres y de Sarah continuaron durante un tiempo, un asalto desesperado y manipulador que cambiaba de un remordimiento fingido a amenazas directas y luego de nuevo al victimismo. Dejé que todos fueran al buzón de voz. Cada mensaje no escuchado era un pequeño acto de recuperación de mi paz interior. La tía Carol se convirtió en una informante inesperada, aunque discreta. Me llamaba de vez en cuando, su voz baja, para saber cómo estaba y para relatar fragmentos de las consecuencias. El préstamo, como era de esperar, fue inequívocamente denegado sin mi firma. Según su informe, estalló el pánico en la casa de mis padres. Papá, al parecer, estaba apoplético, culpando al banco, a la economía, al alineamiento de las estrellas, a todos y a todo, menos a su propia irresponsabilidad financiera. Sarah, según la tía Carol, tuvo un colapso espectacular, lamentándose por su futuro comprometido y por cómo su vida social literalmente había terminado. El schadenfreude que sentí fue mínimo, rápidamente eclipsado por una tristeza agotadora. Esta era la familia de la que venía. Intentaron, por supuesto, manipular el relato. Empecé a recibir llamadas incómodas de parientes lejanos, de esos que solo veía en bodas y funerales. Sus voces estaban teñidas de lástima o desaprobación, claramente influenciadas por la versión cuidadosamente construida de mis padres, un hijo ingrato y mentalmente inestable que los había abandonado cruelmente en su momento de necesidad. A cada uno les conté mi versión con calma y hechos, sin adornos ni rabia. Algunos se dejaron llevar por el dramatismo de mis padres.
Otros, que quizás habían presenciado los patrones de comportamiento de Mark a lo largo de los años, ofrecieron un apoyo silencioso y vacilante. Fue un proceso solitario y aislante, este desmontaje del mito familiar. Las noches eran lo más difícil. Dormir ofrecía poco consuelo, a menudo trayendo sueños en los que volvía a estar en ese cuarto de almacenamiento, las paredes cerrándose sobre mí. Comencé a ver a una terapeuta que Ben me recomendó, una mujer amable e intuitiva llamada Dra. Adams. Hablamos durante horas, desentrañando años de resentimiento reprimido, explorando las dinámicas de un sistema familiar tóxico. Escribí en un diario, llenando páginas con emociones crudas y sin filtros que nunca me había permitido expresar. Lenta, dolorosamente, empecé el proceso de desapego, de sanación, de construir lo que la Dra. Adams llamó andamiaje interno. Un mes después del enfrentamiento, la tía Carol me pidió encontrarnos para tomar café. Había una urgencia en su voz que me preocupó. Nos reunimos en una pequeña y tranquila cafetería en el centro. Se la veía cansada, mayor de lo que correspondía a sus 50 y tantos años, el estrés de la implosión familiar claramente le estaba pasando factura. David, comenzó, con las manos temblorosas mientras revolvía su latte, hay algo más que necesitas saber. Lo que te hicieron, lo que siempre te han hecho, es peor que simplemente tomar tu dinero. Va más atrás. Se trata de la casa, David, del testamento de tu abuelo. La sangre se me heló. Mi abuelo paterno, un hombre que recordaba como tranquilo, amable, con manos callosas por su taller y ojos que siempre parecían ver más de lo que decían, había fallecido cuando yo era solo un niño. La tía Carol respiró hondo. Tu abuelo, mi padre, dijo apenas en un susurro, admiraba tu diligencia tranquila, incluso de pequeño. Él vio a Mark por lo que era, incluso entonces. En su testamento, dejó una parte significativa de su herencia, específicamente fondos destinados a tu educación futura y un anticipo sustancial para tu primera casa, en un fideicomiso, con Mark como fideicomisario. La taza de café en mi mano de repente se sintió inmensamente pesada. Un fondo fiduciario para mí. Mark y Susan, continuó la tía Carol, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y rabia, fueron vaciando ese fideicomiso sistemáticamente a lo largo de los años, para su estilo de vida, para los caprichos de Sarah, para cada emergencia que alguna vez tuvieron. Todas esas veces que los ayudaste, David, a menudo solo estabas reponiendo fondos que ya eran tuyos desde el principio. Básicamente, te hacían pagarles con tu propia herencia. Y algo más. El aire en la cafetería pareció desaparecer. No podía respirar. Una nueva oleada de traición, tan profunda que era nauseabunda, me invadió. El sabor amargo del engaño llenó mi boca. No se trataba solo de egoísmo, sino de un robo calculado y prolongado, todo disfrazado como dependencia familiar. Eso lo explicaba todo, su descarada actitud de derecho, su expectativa profundamente arraigada de que yo siempre proveería, su crueldad cuando no cumplía de inmediato. Eso explicaba el cuarto de almacenamiento. La tía Carol, al ver el shock en mi rostro, extendió la mano con cautela y me tocó la mano. Lo siento mucho, David. Lo sospeché. Hace años encontré algunos extractos bancarios viejos, cosas que no cuadraban. Incluso tengo copias de algunas cartas que el abuelo me escribió expresando sus intenciones contigo. Pero tenía demasiado miedo de Mark para decir algo en aquel entonces. Después de lo que hiciste, de enfrentarlos, no pude seguir callando. Empujó un sobremanila delgado por la mesa. Dentro había fotocopias de cartas descoloridas, con la caligrafía temblorosa de mi abuelo, y lo que parecía ser un extracto parcial de un fideicomiso de hace más de una década, mostrando un saldo sustancial que sabía que había desaparecido hace tiempo. El dolor fue inmenso, una agonía abrasadora que eclipsó incluso la humillación del cuarto. Y sin embargo, bajo el dolor, una claridad fría y firme comenzó a tomar forma. Llevé esta información devastadora al señor Henderson. Su actitud profesional y calmada se resquebrajó por un instante, con un destello de furia contenida en sus ojos al revisar los documentos. Esto es inadmisible, David, dijo en voz baja. Esto va más allá de una simple mala administración financiera. Es una grave violación del deber fiduciario. Tenemos bases para una acción legal significativa. Planificamos una reunión final. No para reconciliación, ese barco había zarpado, ardido y hundido, sino para cierre. Para rendición de cuentas y para asegurar que nunca más pudieran hacerme ninguna reclamación a mí o a mi futuro. La reunión tuvo lugar en la oficina del señor Henderson.
Mis padres y Sarah llegaron con expresión cautelosa, esperando tal vez otra súplica emocional de mi parte, o quizá intentando manipularme una vez más. No estaban preparados para el señor Henderson, ni para su presentación incisiva y calmada de las pruebas, el uso indebido del fideicomiso, las cartas de mi abuelo, los extractos bancarios condenatorios. Mark intentó su típico bravuconeo, pero rápidamente se desmoronó en un silencio hosco y defensivo. Susan se disolvió en un pánico genuino, lágrimas esta vez reales, murmurando sobre malentendidos y como solo querían lo mejor para todos. Por un breve momento, al mirarme, vi un destello de lo que podría haber sido auténtica vergüenza en sus ojos, rápidamente reemplazada por el miedo. Sarah estaba atónita. Su expresión cambió de su pose habitual de indignación a una comprensión horrorizada. Su vida dorada, su estatus social, su gusto caro, todo había sido financiado por un robo sistemático a su propio hermano. El color se esfumó de su rostro. Se volvió hacia sus padres, su voz chillona, ¿le robaron todo esto y me hicieron pensar que él era el problema? Dios mío, ¿qué han hecho? Su propio interés, siempre su motivador principal, ahora chocaba violentamente con la verdad innegable. El señor Henderson expuso las implicaciones legales y financieras, posibles demandas, obligaciones de reembolso, las severas consecuencias de sus actos. Mis padres, despojados de su poder manipulador, parecían pequeños, derrotados. Su fachada social cuidadosamente construida, de hacerse pública, quedaría destruida. Los miré, a estas personas que tanto daño me habían causado, que me habían traicionado tan profundamente, y no sentí odio. Ni siquiera un deseo de venganza. Solo una tristeza vasta y silenciosa, y una determinación serena de ser libre. No quiero sus excusas, dije con voz firme. Ni siquiera necesariamente quiero que me devuelvan todo el dinero, aunque el señor Henderson se encargará de esas discusiones. Lo que quiero es que comprendan la gravedad de esta traición. La profundidad. Y quiero que entiendan, sin lugar a dudas, que hemos terminado. Pero ahora en mis términos. Establecí mis condiciones innegociables, ningún contacto no solicitado de su parte, nunca más. Cualquier discusión futura sobre finanzas o acuerdo se manejaría estrictamente a través de nuestros abogados. Al final, para evitar una demanda pública y humillante, aceptaron un acuerdo. Incluyó la venta de su casa, finalmente, con pérdida, para cubrir sus deudas y parte de lo que me debían del fideicomiso. Su estilo de vida cambió drásticamente y de forma irreversible. Sarah, según supe por rumores, tuvo que conseguir un trabajo real. Su relación con sus padres quedó fracturada por el engaño y por la comprensión de su propia complicidad. Su reputación en la comunidad se deterioró, impulsada probablemente por una tía Carol y un David ahora empoderados. Yo sané, lentamente. No fue un camino recto. Hubo días buenos y días malos, momentos de rabia y momentos de profunda paz. Utilicé parte del acuerdo y mis propios ahorros para comprar, finalmente, aquel pequeño departamento con el balcón. La primera mañana que me senté allí con mi café, viendo cómo el amanecer pintaba el cielo, el silencio no estaba lleno de soledad, sino de posibilidad. Del suave zumbido de una vida recuperada. Mi relación con la tía Carol se profundizó en un lazo familiar genuino y cálido. Ben siguió siendo mi amigo incondicional, mi roca. Aprendí que la familia no es una obligación para ser explotada sin fin, ni una deuda imposible de saldar. Es un santuario que debe ganarse con confianza, respeto mutuo y amor verdadero. A veces, el acto más amoroso que puedes hacer por ti mismo es cerrar una puerta, con firmeza y para siempre, y luego salir a construir tu propia maldita casa. En tus propios términos. Romper con una dinámica familiar tóxica es increíblemente difícil, una de las cosas más duras que uno puede enfrentar. Es caótico, doloroso y muchas veces se siente como caminar por el fuego. Pero al otro lado de ese fuego, hay paz. Hay libertad. Estás tú. Historia 2. Mi novia me dejó por un hombre rico, 3 años después, le entregué una factura de $18,000. Hola a todos. Cuando tenía 15 años, empecé a trabajar en el taller mecánico de mi tío Mac. No fue porque él quisiera contratarme, de hecho intentó convencerme de que no lo hiciera, diciendo que debería concentrarme en los estudios. Pero yo estaba cansado de usar ropa usada y de ver a mi madre agotada todo el tiempo. Además, siempre me habían gustado los autos. Solía pasar horas viendo videos en YouTube sobre motores y modificaciones, haciendo bocetos en mis cuadernos viejos durante las clases. El taller del tío Mac no era nada lujoso, solo un lugar normal que hacía un buen trabajo para gente decente. Pero,
Hombre, ese taller era como Harvard para mí. Cada día después de la escuela, iba directo allí para barrer el suelo, organizar herramientas, lo que hiciera falta. Los mecánicos mayores empezaron a enseñarme cosas cuando vieron que de verdad me interesaba. A los 16 ya podía hacer un cambio de aceite con los ojos cerrados. A los 17 estaba ayudando a reconstruir motores. Aquí es donde se pone interesante. Un día, llegó un tipo con un Mustang GT destrozado. Otros talleres ya se habían rendido con él, decían que no valía la pena arreglarlo, pero yo vi potencial. Pasé 2 semanas quedándome hasta tarde después de mi horario regular, investigando en foros, probando diferentes cosas. Finalmente lo hice funcionar mejor que nuevo. A partir de ahí corrió la voz: si tenías un coche de alto rendimiento que necesitaba trabajo serio, el taller del tío Mac era el lugar al que debías ir, y yo era el chico al que debías pedir. Me gradué de la secundaria con notas decentes, gracias a que mi madre me presionaba con las tareas, pero la universidad realmente no estaba en mis planes. Fui a una escuela técnica en su lugar y obtuve todas mis certificaciones. Fue allí donde conocí a Sarah. Mirando atrás ahora, debería haber notado las señales de advertencia desde el primer día. Ella trajo su BMW al taller donde yo hacía mi pasantía. Nada especial, solo un 328 y que su papá le compró por su 20º cumpleaños. Sí, lo sé. Pero ella era diferente de las chicas ricas que solíamos ver. En realidad parecía interesada cuando le expliqué qué le pasaba a su auto, no se mostró asqueada por mis manos manchadas de grasa, e incluso se rió de mis chistes tontos sobre autos. Empezamos a salir unas semanas después. Viéndolo en retrospectiva, creo que me veía como su rebelión contra su familia estirada. Ya sabes cómo las chicas ricas a veces salen con el chico malo para molestar a sus padres. Excepto que yo ni siquiera era un chico malo, solo un tipo de clase trabajadora, bueno con los autos y con grandes sueños. Los primeros 2 años fueron realmente bastante buenos. Ella me traía almuerzo al taller y pasaba el rato mientras yo trabajaba en proyectos. Empecé a hacer trabajos por mi cuenta, ahorrando cada centavo que podía. Tenía esta visión de abrir mi propio lugar, no solo otro taller de reparaciones, sino un garaje de alta gama, el tipo de lugar donde la gente lleva sus Ferraris y Lamborghinis para trabajos serios. Sarah parecía apoyarme, siempre hablando de cuánto creía en mí. Pero su familia, santo cielo, imagina todos los estereotipos sobre ricos arrogantes, multiplícalos por 10 y estará cerca. Su padre, un gran magnate inmobiliario, me hacía preguntas condescendientes sobre mi pequeño pasatiempo con los autos. En las cenas familiares, su madre siempre mencionaba cómo al hijo de su amiga le iba tan bien en la facultad de medicina o como el esposo de su prima acababa de hacerse socio en su bufete de abogados. Pero yo mantenía la calma y me concentraba en mis metas. A los 24 ya tenía una sólida reputación en la escena automovilística de Detroit. Empecé a conseguir algunos clientes de alto perfil por recomendación, e incluso aparecí en una revista local de autos por una restauración personalizada que hice en un Shelby GT500 de 1967. Las cosas iban bien. Sarah y yo llevábamos 4 años juntos en ese punto. Hablábamos de casarnos, de tener hijos, todo eso. Estaba ahorrando para comprar un anillo. Nada lujoso, pero era honesto, dinero que había ganado con mis propias manos. Tenía todo un plan para proponerle matrimonio una vez que consiguiera el préstamo para mi taller. Y entonces todo se fue al demonio. Cada año, la familia de Sarah organizaba una elegante gala benéfica para alguna fundación de salva lo que sea. Usualmente buscaba alguna excusa para no ir a esas cosas. No hay nada más incómodo que estar rodeado de niños ricos con fondos fiduciarios que creen que cambiar su propio aceite es algo curioso y aventurero. Pero esta vez Sarah insistió, diciendo que era importante para su familia que yo estuviera allí. Señal de advertencia número 1 que pasé por alto por completo. Me rompí el lomo esa semana para terminar antes el Porsche GT3 de un cliente y poder asistir. Incluso compré un traje nuevo, nada lujoso, pero definitivamente mejor que mis habituales gangas de JCPenney. Pasé 3 horas viendo videos en YouTube sobre cómo hacer un nudo Windsor adecuado. Viéndolo en retrospectiva, probablemente me esforcé demasiado. Pero bueno, yo solo quería hacer que Sarah se sintiera orgullosa. La gala fue en una mansión ridículamente lujosa a las afueras de la ciudad, estamos hablando de una fuente en la entrada, servicio de valet parking. Momento incómodo cuando reconocí a uno de los valás, el tipo solía trabajar en el taller del tío Mac. Y había suficientes candelabros de cristal como para dejar ciega a un pequeño ejército. Me sentí fuera de lugar desde el segundo en que entré,
pero traté de mantener la compostura. Fue entonces cuando James Morrison III hizo su gran entrada. Este imbécil llegó en un Porsche GT3 RS completamente nuevo, el mismo modelo en el que había estado trabajando toda la semana, excepto que el suyo venía directamente del concesionario. Probablemente nunca había visto una mota de polvo. Entró vestido con lo que luego descubrí que era un traje de $112,000, sí, lo busqué después, con un reloj carísimo que probablemente costaba más que mi ingreso anual, y ese típico corte de pelo de niño rico que grita: los abogados de mi papá tienen abogados. Lo peor es que su familia era dueña de Morrison Luxury Automobiles, una cadena de concesionarios de autos de lujo en 3 estados, los mismos concesionarios que a veces nos enviaban autos problemáticos que ellos no podían arreglar. La ironía dolía. La mamá de Sarah prácticamente corrió al otro lado del salón para saludarlo. James, querido, no sabíamos que vendrías, total mentira. Me enteré después de que lo habían invitado específicamente. Lo siguiente que supe fue que estaban empujando a Sarah hacia él, asegurándose de que se sentaran juntos en la cena. Durante la cena tuve que quedarme allí sentado escuchando a ese tipo presumir sobre sus últimas aventuras empresariales, todas financiadas con el dinero de papá, por supuesto. Acabamos de adquirir un nuevo concesionario en Chicago, decía mientras giraba su vino de $1,000 como si estuviera en un comercial elegante. Estamos planeando expandirnos al mercado de autos exóticos. Se trata realmente de entender la mentalidad del consumidor de lujo. Casi me atraganto con la ridícula porción diminuta de lo que sea que estuvieran sirviendo como plato francés. Ese tipo no sabría lo que es un trabajo real en autos aunque le mordiera el trasero de diseñador, pero cada vez que abría la boca, los padres de Sarah prácticamente babeaban. Su papá no paraba de decir cosas como: ese es el tipo de pensamiento visionario que la industria necesita y realmente entiendes el lado comercial de las cosas. Todo el tiempo noté que Sarah se volvía cada vez más callada. Normalmente ella intervendría, hablaría del trabajo personalizado que yo hacía, de cómo planeaba abrir mi propio taller, pero esa noche no dijo nada. Solo se sentaba allí, asintiendo y riéndose de los chistes terribles de James sobre la gente que aún compra autos americanos. Eso dolió más que cualquiera de los comentarios sutiles sobre mi origen humilde. Después de la cena hubo baile. No soy mucho de bailar, a menos que cuente el baile de la victoria que hago después de reconstruir una transmisión con éxito, pero lo intenté. Luego James se metió en medio, todo elegante con sus habilidades de baile de salón, probablemente aprendidas en alguna escuela de élite. Sarah ni siquiera miró hacia atrás. El resto de la noche fue una tortura. Tuve que verlos bailar, hablar, reír. Su madre seguía merodeando a su alrededor, tomando fotos, haciendo comentarios sobre lo bien que se veían como pareja. Mientras tanto, yo estaba parado junto a la barra, ahogando mi frustración en una bebida carísima que ni siquiera supe apreciar. En el camino de regreso a casa, Sarah estaba distinta. Callada, cuando traté de bromear sobre cómo James era un estereotipo andante, no se rió como lo hacía normalmente. En cambio, se puso a la defensiva. En realidad es muy inteligente sobre la industria, dijo, tal vez podrías aprender algo de él sobre el lado comercial. Fue en ese momento cuando lo supe. En el fondo, creo que supe en ese momento que lo nuestro había terminado. Pero como un idiota lo ignoré. Me seguía diciendo a mí mismo que solo estaba impresionada por la fiesta elegante, que las cosas volverían a la normalidad una vez que estuviéramos de regreso en nuestra rutina habitual. En las semanas siguientes, Sarah empezó a involucrarse más con el círculo social de su familia. De repente estaba demasiado ocupada para pasar tiempo en el taller, siempre tenía algún evento benéfico o función social a la que asistir. Y, de alguna manera, James siempre estaba allí también. Solo una coincidencia, decía ella. Sí, claro. La gota que colmó el vaso fue cuando descubrí que había estado teniendo almuerzos de negocios con James para discutir oportunidades de inversión para mi futuro taller. Aparentemente, él estaba interesado en apoyar el talento local. Claro, apoyarme a salir de mi relación. Fue un martes cuando mi vida se vino abajo. Lo recuerdo porque acababa de terminar una compleja reconstrucción de transmisión en el Mercedes AMG GT de un cliente. Me sentía bastante bien conmigo mismo, tenía las manos llenas de grasa pero un buen cheque en el bolsillo, el tipo de día que normalmente significaba una cerveza de celebración con los muchachos del taller. Luego Sarah mandó un mensaje: ¿podemos hablar? Paso por tu casa después del trabajo. Cualquiera que haya recibido ese mensaje sabe exactamente lo que significa. Pero yo, tonto de mí, realmente pensé que tal vez quería disculparse por haber estado distante últimamente.
Corrí a casa, me di la ducha más rápida de mi vida, incluso limpié mi pequeño apartamento encima del taller. No era gran cosa, pero era mío, pagado con trabajo honesto y muchas horas. Ella llegó luciendo como salida de una revista, todo de diseñador, el cabello perfectamente arreglado, ni un solo detalle fuera de lugar. Mientras tanto, yo todavía tenía aceite de motor bajo las uñas que no salía por más que me frotara. Ese contraste se sintió diferente ese día. Creo que necesitamos un tiempo, comenzó, clásico, ¿no? Pero luego vino el verdadero golpe al corazón, he estado pensando mucho sobre mi futuro. Me senté allí en mi sofá desgastado mientras ella soltaba su discurso obviamente ensayado, como necesitaba estabilidad, como estaba en un punto de su vida en el que tenía que pensar seriamente en su futuro, como su familia le hizo darse cuenta de algunas cosas. Y luego, lo peor, tuvo la audacia de decir esto, James me ayudó a entender lo que realmente quiero en la vida. Alguien establecido, alguien que pueda ofrecerme el estilo de vida al que estoy acostumbrada. ¿Sabes qué hice? Ni siquiera me enojé, no grité ni arrojé cosas. Solo me quedé allí, sintiendo como si alguien me arrancara el corazón por la garganta. 4 años de recuerdos pasaron por mi mente, todas las noches en el taller con ella, todos los planes que hicimos, todas las veces que dijo que creía en mis sueños. ¿Y el taller?, le pregunté. ¿Y todo lo que planeamos? Ella literalmente puso los ojos en blanco. Sí, puso los ojos en blanco. Sé realista, ¿sabes cuánto capital se necesita para competir con garajes de lujo ya establecidos? James dice que lo interrumpí ahí. James, el tipo que nunca ha cambiado su propio aceite, ¿ese es de quien estás recibiendo ahora consejos de negocios? Ella me puso esa cara como si yo fuera un niño que simplemente no entiende cómo funciona el mundo real. Esto es exactamente de lo que hablo. Estás tan enfocado en la parte técnica que no entiendes la realidad del negocio. James tiene conexiones, entiende el mercado de lujo. Me levanté, algo dentro de mí simplemente se rompió. Fuera. ¿Qué? Lárgate de mi apartamento. Lleva tus bolsos de diseñador, tu realidad de negocio, y tu James, y vete. Ella se veía sorprendida, probablemente esperaba que le rogara, que prometiera cambiar, que suplicara otra oportunidad. En lugar de eso, caminé hacia la puerta y la mantuve abierta. Se fue sin decir otra palabra. 2 días después, estaba por todo Instagram, fotos de ella y James en algún restaurante en la azotea, su brazo alrededor de su cintura, los dos luciendo como si estuvieran grabando un comercial para problemas de gente rica. Subtítulo, a veces, la vida te lleva exactamente a donde debes estar. Lo peor fueron los comentarios, todas sus amigas ricas diciendo cosas como finalmente, ustedes son perfectos juntos y esto es lo que te mereces, chica, como si toda nuestra relación hubiera sido solo una fase vergonzosa por la que pasó. Luego vino la verdadera tormenta, ¿recuerdas ese Mercedes en el que acababa de trabajar? El dueño llamó al día siguiente, decía que la transmisión estaba fallando otra vez. Estaba tan destrozado por la ruptura que debía haber olvidado algo durante el reensamblaje. Tuve que cubrir el costo de arreglarlo. Adiós al cheque gordo del que estaba tan orgulloso. Más errores siguieron. Empecé a beber demasiado, a llegar tarde al trabajo, a perder concentración durante los encargos. El tío Mac intentó hablar conmigo, pero no quería escuchar. Los clientes comenzaron a irse a otro lado. Mis ahorros para el taller se drenaron rápidamente entre el trabajo perdido y tratar de ahogar los recuerdos de Sarah con alcohol. Perdí 3 encargos grandes más en 2 semanas. La reputación corre rápido en el mundo de los autos de lujo, un error y tu nombre sufre, 2 errores y la gente empieza a buscar en otro lado. El tío Mac trató de ayudar. Es un buen tipo. Siguió dándome oportunidades incluso cuando llegaba tarde, con resaca o ambas. Pero después de que rayé el Camaro restaurado de 1969 de un cliente porque estaba demasiado borracho para notar una llave suelta en mi banco de trabajo, tuvo que tomar una decisión. Me apartó un viernes por la tarde, con dolor en el rostro. Escucha, chico. Te quiero como a un hijo, pero no puedo dejar que trabajes en autos así. Te vas a lastimar o a alguien más. Tómate un tiempo, aclara tu cabeza. Esa noche, bebí hasta no poder sentir nada. Me desperté en el suelo del baño con 3 llamadas perdidas de mi casero. Resulta que me había atrasado 2 meses de alquiler en mi apartamento encima del taller. Estaba tan destrozado que ni siquiera había notado los avisos de retraso apilándose. Lo que más dolió, mi cuenta de ahorros estaba casi vacía. 4 años de ahorrar cuidadosamente cada centavo para mi taller de ensueño,
Todo se fue en menos de 2 meses de autodestrucción, entre trabajos mal hechos que tuve que reparar, el alcohol y tratar de mantener las apariencias en las pocas citas que tuve, como si eso fuera a ayudar. Me había gastado casi todo. Tuve que mudarme de nuevo con mi mamá a los 26 años. Ella no dijo nada cuando aparecí en su puerta con 2 bolsos de lona y una caja de herramientas, solo me abrazó y dijo que la cena estaría lista en 1 hora. Pero esa noche la vi llorando en la cocina. Eso me destruyó. Saber que estaba haciendo llorar a mi mamá, después de todo lo que ella sacrificó para criarme bien. Empecé a aceptar cualquier trabajo que pudiera encontrar. Trabajé en AutoZone durante el día, repartí pizzas por la noche. Pero lo peor fue tener que aceptar un trabajo como valet en un asador elegante en el centro. El mismo tipo de lugar al que solía soñar con llevar a Sarah cuando lo lograra. Entonces sucedió, el momento que realmente me rompió. Estoy ahí parado con mi uniforme de ballet, pantalones baratos de poliéster y un chaleco rojo que me hacía parecer un elfo navideño rechazado, cuando se detiene un Porsche GT3 RS familiar, ese tono específico de azul tiburón que todavía me persigue en sueños. Sale James, luciendo como un modelo de GQ, y luego Sarah, vistiendo un vestido rojo que probablemente costaba más que mi auto, todo de diseñador, esa pulsera de tenis que James había publicado en Instagram que le había regalado. Sí, todavía revisaba sus redes sociales como un patético. Ella me vio. Sé que me vio. Pero me miró como si fuera invisible, simplemente me entregó su bolso de mano con esa sonrisa ensayada que se le da al servicio. James, sin embargo, sí me reconoció. Hizo una pequeña sonrisa burlona, sacó su billetera. Cuídalo bien, dijo, entregándome un billete de $100. Sé que las cosas han estado difíciles para ti últimamente. Quería meterle ese billete por la garganta. Quería decirle que yo había olvidado más sobre autos de lo que él jamás sabría. Quería señalar que el dinero de papá no te convierte en un hombre. Pero ¿sabes qué hice? Tomé el dinero, porque lo necesitaba, porque el aire acondicionado de mi mamá estaba roto y ella no me dejaba pagar para arreglarlo, pero yo sabía que esos 100 cubrirían las piezas que necesitaba. Esa noche, después de mi turno, me senté en mi auto, el mismo Mustang que había estado tan orgulloso de construir desde cero, ahora mostrando su edad y abandono. Saqué mi teléfono y miré el Instagram de Sarah. Ahí estaban, en el mismo restaurante en el que yo acababa de trabajar de ballet. Pareja perfecta, vida perfecta, todo perfecto. 30 libras de peso por depresión en mi cuerpo, uniforme barato que apestaba a autos de otras personas, ese billete de $100 quemando un agujero en mi bolsillo. Ese fue mi fondo. Pero hay algo sobre tocar fondo, una vez allí, no tienes nada que perder. Esa noche conduje a casa, pasé directamente junto a mi madre viendo sus programas nocturnos, entré en mi antigua habitación, la que aún tenía mis trofeos de la secundaria en la pared. Me quedé allí, mirando al espejo durante lo que parecieron horas. El tipo que me devolvía la mirada no lo reconocía. No me había afeitado en semanas, ojeras profundas bajo los ojos, parecía un extraño con mi cara. Fue entonces cuando tomé la decisión. La decisión, con D mayúscula, porque a veces tienes que romperte completamente antes de poder reconstruirte. Y reconstruirme, eso era exactamente lo que estaba a punto de hacer. Ese billete de $100 que James me dio cambió todo, pero no de la manera que él esperaba. A la mañana siguiente del incidente como ballet, me desperté a las 4 de la madrugada. Algo dentro de mí era diferente. Fui al baño, tomé la vieja balanza digital de mi mamá y enfrenté la realidad, 242 libras. Había subido 47 libras de puro peso de depresión en solo unos meses. Saqué mi teléfono, borré todas las aplicaciones de comida a domicilio, dejé de seguir a Sarah y James en todas las redes sociales y descargué una aplicación para contar calorías. Luego hice algo que no hacía desde el fútbol en la secundaria, me puse mis viejos zapatos para correr y salí a trotar. Aguanté exactamente 6 minutos antes de sentir que los pulmones me iban a explotar. Pero esa es la cosa sobre tocar fondo, no tienes nada más que tiempo. Sin novia, sin vida social que mantener, sin reputación que proteger. Solo horas y horas para reconstruirte. Así que hice un plan, uno real, no una de esas resoluciones de año nuevo. 4:30 de la mañana, despertar. Batido de proteínas. Aprendí sobre nutrición adecuada en YouTube. 5 de la mañana, gimnasio. 7 de la mañana, turno en AutoZone. 4 de la tarde, trabajo de ballet. 11 de la noche, estudio de negocios y marketing hasta que no pudiera mantener los ojos abiertos.
repetir cada día. El primer mes fue un infierno. Mi cuerpo dolía constantemente. Vivir con mi mamá a los 26 se sentía como el fracaso definitivo. El trabajo de ballet era un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Pero seguía mirando ese billete de $100 en mi pared. Seguía pensando en la sonrisa burlona de James. Usaba esa rabia, esa humillación, como combustible. Para el tercer mes, las cosas empezaron a cambiar. Había bajado 25 libras. Comencé a ver definición muscular de nuevo. Los clientes regulares de AutoZone empezaron a preguntar qué estaba haciendo diferente. Pero el cambio más grande ocurría en mi mente. Verás, trabajar en AutoZone tenía un beneficio inesperado. Hablaba con todo tipo de entusiastas de autos en Detroit, desde padres de suburbios que trabajaban en sus proyectos de fin de semana hasta coleccionistas serios que mantenían sus clásicos. Empecé a notar patrones en lo que se quejaban, en los servicios que no encontraban, en lo que desearían que existiera. Especialmente los clientes de alta gama se quejaban constantemente de cómo los concesionarios, como la cadena de la familia de James, cobraban de más por trabajos básicos y arruinaban las reparaciones complejas. Cuanto más escuchaba, más veía una brecha en el mercado. Esos tipos querían a alguien que entendiera tanto la mecánica como el mercado de lujo. ¿Recuerdas ese almacén que mencioné antes? Lo encontré durante un turno de ballet. Un edificio enorme y abandonado en Corktown, justo entre los suburbios ricos y el centro de la ciudad. El dueño anterior quebró durante la pandemia. El lugar era un desastre, ventanas rotas, grafitis por todos lados, probablemente algunos residentes cuestionables en las esquinas. Pero, santo cielo, la estructura era perfecta, techos altos, ubicación ideal, puertas enormes capaces de recibir cualquier tipo de vehículo. Durante mis descansos, me sentaba en mi auto afuera de ese edificio, haciendo cálculos, esbozando planos, planificando. El precio pedido estaba muy fuera de mi alcance, $400,000. Pero no podía dejar de pensar en él. Luego llegó el gran avance. Una noche, mientras hacía de ballet, llega un Rolls-Royce Phantom maltrecho. Sí, eso existe. El dueño, un empresario clásico de Detroit, el señor Thompson, decía que su auto hacía un ruido raro. Ya había ido a 3 concesionarios diferentes, gastado miles, y el problema seguía. Lo escuché y supe de inmediato lo que era, un problema clásico con la suspensión neumática que tienen esos modelos. Le dije mi diagnóstico. Estaba escéptico pero desesperado. Me dijo que podía revisarlo después de mi turno si quería. Pasé 2 horas en ese estacionamiento arreglando su auto con herramientas básicas de mi maletero. Cuando terminé, estaba asombrado. Empezó a preguntarme sobre mi experiencia, mis planes. Le conté todo, sobre el almacén que quería comprar, sobre mi visión para un nuevo tipo de taller de lujo, sobre cómo el mercado actual no atendía bien a tipos como él. Hablamos por casi 1 hora más. Al día siguiente me llamó y quiso verme en su oficina. Fui con la mejor ropa que tenía, lo cual no era mucho en ese momento. Mis manos aún manchadas de aceite de motor pese a frotarlas con fuerza. Tenía una propuesta, ayudaría a asegurar el préstamo para el almacén, además de $200,000 para renovaciones y equipamiento. A cambio, quería el 25% del negocio y prioridad en el servicio para su colección de autos. Pero había una condición, tenía 3 meses para demostrar que podía manejar un negocio. Tenía que crear un plan de negocios completo, una estrategia de marketing, todo. Y también debía recuperar mi reputación dentro de la comunidad de autos de lujo. Sin presión, ¿verdad? ¿Y sabes qué hice? Me inscribí en todos los cursos de negocios gratuitos en línea que pude encontrar. Pasaba mis turnos de ballet estudiando a los clientes de alto nivel, cómo hablaban, qué valoraban, qué les hacía confiar en un negocio. Usé mis contactos de AutoZone para empezar a reconstruir mi reputación en la comunidad automotriz. Llamé favores de todos los mecánicos a los que alguna vez ayudé. Perdí otras 20 libras. Empecé a vestir mejor, no de lujo, pero profesional, ropa limpia y planchada, incluso para el trabajo de ballet. Cambié la forma en que hablaba, cómo me comportaba. No fingía ser algo que no era, sino que me convertía en la mejor versión de mí mismo. 3 meses después, entré a la oficina del señor Thompson como un hombre diferente, física, mental y profesionalmente todo había cambiado. Dejé sobre su escritorio un plan de negocios de 100 páginas que había reescrito 12 veces. Tenía 5 dueños de autos de lujo listos para firmar contratos de mantenimiento, un plan de renovación completo para el almacén. Él lo leyó todo,
Me miró por un largo momento y luego abrió el cajón de su escritorio y sacó un juego de llaves. Las llaves del almacén. Ya lo había comprado, dijo. Supo desde la segunda semana que yo lo haría realidad. Solo quería ver hasta dónde me empujaría a mí mismo. Esa noche, parado en lo que pronto sería mi taller, cubierto de polvo y telarañas, finalmente bajé ese billete de $100 de mi pared. No porque ya lo hubiera superado, sino porque necesitaba espacio para el permiso de construcción que lo iba a cambiar todo. Renovar ese almacén fue como devolverle la vida a un auto muerto. Tienes que desmantelarlo todo hasta el metal desnudo antes de poder reconstruirlo bien. El primer día que entré como dueño, encontré a 3 hombres sin hogar viviendo en la oficina de la esquina y suficientes palomas como para iniciar un equipo de carreras. El techo tenía filtraciones en 17 lugares distintos, el suelo de concreto estaba más agrietado que la brújula moral de mi ex. Pero, amigo, hay algo terapéutico en destruir cosas para reconstruirlas mejor. Pasé 2 semanas solo demoliendo paredes interiores y limpiando décadas de basura industrial. El señor Thompson pensó que estaba loco por hacer el trabajo de demolición yo mismo, pero necesitaba esto. Necesitaba sentir cómo cada parte de este lugar se transformaba bajo mis manos. ¿Recuerdas ese plan de negocios que mencioné? Incluía 3 meses de renovación antes de la apertura. Lo hicimos en 7 semanas. Estoy hablando de días de 18 horas, durmiendo en un catre en lo que se convertiría en el salón para clientes, comiendo nada más que barras de proteína y café de gasolinera. Mi mamá me traía ropa limpia y comida de verdad, diciéndome que estaba trabajando demasiado. Pero ella no entendía que esto no era trabajo, esto era redención. El suelo terminó costando casi $50,000 para hacerlo bien, un recubrimiento especial de epoxi que podía soportar desde derrames de aceite hasta las marcas de neumáticos de un Bugatti. Los elevadores, otros $100,000 por los buenos, nada de esas porquerías hidráulicas baratas que se averían cada 2 meses. Cada dólar gastado era una inversión para demostrar que estaban equivocados. El día de la apertura no tuvo nada de lujoso, sin ceremonia ni cinta que cortar. Simplemente abrí las puertas a las 7 de la mañana, un martes. Tenía exactamente 5 citas programadas, todas conexiones del señor Thompson. A las 8 de la mañana llegó mi primera gran prueba, un Rolls-Royce Cullinan entra al taller. El dueño se quejaba de un ruido raro en la suspensión. Otros talleres le habían cotizado $115,000 por un reemplazo completo del sistema. Me tomó 2 horas diagnosticar y arreglar un actuador suelto que costaba $300 en piezas. La expresión en su rostro cuando le entregué la factura no tuvo precio. Llamó a 3 amigos antes de salir del estacionamiento. Ahí fue cuando empezó todo. La noticia corrió como fuego por la comunidad de autos de lujo. Este nuevo taller en Corktown, el tipo que lo dirige sabe lo que hace, no te estafa, precios justos por trabajo de calidad. Para la tercera semana, estábamos completamente agendados, con 2 semanas de espera. Contraté a mis 2 primeros mecánicos, ambos viejos conocidos del taller del tío Mac que querían entrar en el mundo de los autos de alta gama. Yo mismo los entrené, asegurándome de que comprendieran mis estándares, nada de atajos, nada de cobrar de más solo porque el cliente tiene dinero. Entonces vino el punto de inflexión. ¿Recuerdas esa restauración de Ferrari que mencioné hace mucho? El dueño era un pez gordo en el mundo de los autos clásicos. Trajo su Ferrari 250 GTE de 1962. El taller anterior arruinó por completo la reconstrucción del motor y quería otros $40,000 para arreglar sus errores. Pasé una semana reconstruyendo ese motor yo solo, quedándome hasta las 3 de la mañana estudiando manuales originales de Ferrari. Cuando lo encendí por primera vez, ese V12 cantó como si acabara de salir de Maranello. Hombre, lloré de verdad. El dueño quedó tan feliz que nos presentó en el boletín de su club de autos. Poco después, empezamos a recibir llamadas de coleccionistas de todo el país. A los 6 meses, tuve que contratar 3 mecánicos más. Nos ganamos la reputación de ser el taller que podía arreglar lo imposible, los problemas que otros, incluso concesionarios oficiales, no podían descifrar. Empecé a recibir llamadas de dueños de autos exóticos cansados de tratar con concesionarios. Y aquí es donde se pone bueno. Comencé a notar un patrón, muchas quejas sobre Morrison Luxury Automobiles, la cadena del papá de James. Su departamento de servicio estaba fallando, cobrando precios absurdos por trabajos básicos, arruinando los complejos. ¿Por qué? Porque James había convencido a su viejo de reducir costos en la formación de técnicos, asumiendo que los ricos pagarían lo que fuera. Un año después, teníamos lista de espera de 3 meses.
Tuve que dejar de aceptar autos comunes para enfocarnos en exóticos y clásicos. Expandí el edificio de al lado, duplicamos nuestro espacio de trabajo, instalé un sistema de diagnóstico especializado de Ferrari que costó más de lo que habría costado mi primera casa. Entonces, un día, se estaciona ese familiar Porsche GT3 RS afuera. No venía por servicio, solo estaba aparcado mientras su dueño iba a la nueva cafetería cruzando la calle. La pintura azul tiburón se veía apagada, los discos de freno mostraban desgaste, y por el sonido supe que necesitaba una limpieza de carbono urgente, pero el dueño aún no sabía quién era yo. Verás, había mantenido el perfil bajo, sin redes sociales, sin publicidad. Todo era boca a boca. Algunas revistas locales escribieron sobre el taller, pero siempre rechacé salir en las fotos. No se trataba de mí, se trataba del trabajo. Pero ahora, viendo ese Porsche ahí, sabiendo lo que venía, amigo, el karma estaba por cobrar sus cuentas. ¿Recuerdas ese Porsche GT3 RS descuidado? 2 semanas después apareció como cliente, no con James al volante, sino con uno de los empleados de su concesionario. Aparentemente el auto tenía problemas y sus técnicos no sabían por qué. El portador me entregó las llaves sin idea de quién era yo. Hice una inspección completa mientras él esperaba. El auto era un desastre, acumulación de carbono, pastillas de freno desgastadas, fluido de transmisión que probablemente no se había cambiado desde fábrica. Señales clásicas de un dueño que valora más la insignia que la máquina. Escribí un presupuesto completo y se lo entregué al portador, alrededor de $18,000 en reparaciones necesarias. Él llamó a James desde mi oficina. Pude oír a James por el teléfono: «Eso es ridículo, nuestro servicio dijo que solo necesita un ajuste». Me hizo el día cuando el portador respondió: «Señor, usted me dijo que lo llevara al mejor taller de Detroit. Este es ese taller». James llegó 1 hora después, probablemente esperando imponer su autoridad. Entró a mi oficina sin reconocerme al principio. Yo había cambiado mucho en 3 años, 30 libras más de músculo, barba bien cuidada, traje hecho a medida en lugar de overoles. El momento de reconocimiento, oro puro. Su cara pasó por 5 emociones distintas en 3 segundos: sorpresa, incredulidad, rabia, miedo y finalmente respeto, porque sabía que una mirada a mi taller le decía todo lo que necesitaba saber. 6 autos de alta gama en reparación, 3 certificados de Ferrari en la pared y una lista de espera tan larga que dejamos de aceptar nuevos clientes. ¿Cómo?, empezó a preguntar. Trabajo duro, lo interrumpí. Algo que el dinero de papá no puede comprar. Intentó salvar las apariencias, habló de colaborar, que su cadena de concesionarios estaba teniendo dificultades. Resulta que recortar en el servicio no era una gran estrategia a largo plazo. Pero no me interesaba ayudar al tipo que me quitó todo. «Tu auto estará listo en 2 semanas», le dije. Condiciones estándar, 50% por adelantado. Lo mejor, pagó. No tenía otra opción, su reputación estaba en juego y su concesionario no podía arreglarlo. Pero eso solo fue el aperitivo. El plato fuerte vino un mes después, cuando recibí un correo interesante. Morrison Luxury Automobiles buscaba vender algunas de sus sucursales. Resulta que la reputación de su servicio se había hundido tanto que estaban perdiendo millones. Los clientes de alto nivel se iban en masa, muchos venían a nosotros. ¿Recuerdas al señor Thompson, mi mentor e inversionista? Resulta que está en la junta de varios bancos que tenían los préstamos comerciales de la familia Morrison. Una llamada suya y de pronto esos préstamos estaban siendo revisados. La cereza del pastel, Sarah apareció sin previo aviso una tarde en mi taller. Se veía diferente, la ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por ropa normal. Ese brillo perfecto de niña rica había desaparecido. Resulta que los problemas financieros de la familia de James les afectaron directamente. Ya no más tarjetas ilimitadas, ni compras de lujo. Cometí un error, dijo, de pie en mi oficina, la misma donde alguna vez soñé con construir algo grande. Nunca debí irme. Tú eras el verdadero y fui demasiado ciega para verlo. Justo en ese momento entró Emma, mi novia desde hace 2 años, ex piloto profesional de carreras, ahora dueña de su propia empresa de piezas de alto rendimiento. Ella es todo lo que Sarah fingía ser: inteligente, ambiciosa, genuina. La cara de Sarah cuando Emma me besó al saludarme, mejor que cualquier venganza que pudiera haber planeado. El error no fue irte, le dije a Sarah. El error fue pensar que necesitaba de ti para tener éxito. Hoy, mi taller es el referente para autos exóticos en el Medio Oeste.
Tenemos 6 meses de lista de espera, 3 ubicaciones y una reputación de excelencia que el dinero no puede comprar. La familia de James tuvo que vender la mayoría de sus concesionarios. El karma es una perra cuando construyes tu éxito sobre arena. Lo último que supe, él trabajaba como vendedor de autos usados en Ohio. Sarah sigue con él, pero no por elección. Resulta que cuando construyes tu vida entera alrededor del dinero de alguien más, es difícil irte cuando ese dinero desaparece. Su Instagram hoy está lleno de publicaciones de bendecida con lo que realmente importa, ya sabes, ese tipo de cosas que la gente publica cuando intenta convencerse de que son felices. ¿Yo? Acabo de firmar un acuerdo para abrir 2 ubicaciones más. Emma y yo nos casaremos la próxima primavera. Tendremos la ceremonia en el primer almacén que renové. El señor Thompson será mi padrino. Ese billete de $100 que James me dio cuando era ballet está enmarcado en mi oficina, justo al lado del premio al emprendedor del año. A veces pienso en esa noche como ballet, viendo cómo entraban a ese restaurante como si fueran dueños del mundo. Todo lo que he construido desde entonces no se trata de venganza, se trata de demostrar que el verdadero éxito viene de la pasión genuina, del trabajo duro y de nunca dejar que alguien más defina tu valor. El imperio que construí no se basa en conexiones familiares ni en fondos fiduciarios. Está construido con nudillos pelados, noches largas y un amor genuino por lo que hago. Y eso, nadie me lo puede quitar. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.